pues en esta cuarta y última charla del encuentro vamos a abordar la dimensión eclesial de la fe. La dimensión eclesial o comunitaria de la fe cristiana, pues que es un elemento absolutamente constitutivo de lo cristiano, ¿no? No hay iglesia sin Cristo, ni Cristo sin iglesia. Por tanto, de la charla de ayer del Dios encarnado, que es el camino de la salvación, de Jesucristo Salvador, necesariamente hay que pasar de modo inmediato a la iglesia, que es pues la memoria viviente de Jesucristo, ¿no? El único ámbito real de verdadero conocimiento y experiencia de Jesucristo es la comunidad de los creyentes en Él. Y por eso necesariamente pues tenemos delante siempre el entorno eclesial, ¿no? Y a esto dedicamos esta última charla, ¿no? Bueno, pues yo creo que todos tenemos la convicción clara, la idea clara, de que un elemento fundamental de la existencia o la experiencia cristiana es la unidad. La unidad o la comunión de los creyentes. Algo salvífico muy importante que ofrece el cristianismo es esta unidad o unión o comunión entre los creyentes. Podemos decir que la gracia que salva lleva necesariamente a la comunión. También podemos decir, en la comunión está lo que salva. La gracia salvadora abre a la comunión con Dios y a la comunión con los demás. Desde el punto de vista humano, el fracaso humano o el fracaso de lo humano está en la soledad, el abandono, el aislamiento, la incomunicación. Ahí naufraga y se ahoga lo humano. Y desde el punto de vista ético-religioso, pues hemos de reconocer que el pecado siempre es ruptura, enfrentamiento, conflicto, división. Eso siempre es el pecado. Por eso, frente al fracaso humano y frente al pecado, la gracia y la salvación necesariamente han de consistir, como de hecho ocurre en el cristianismo, ¿no? Han de consistir en una nueva experiencia de unidad y comunión que ciertamente solo será posible mediante la profunda transformación del individuo en cuanto unido y salvado por Jesucristo. La profunda transformación personal que es capaz de realizar Jesucristo en el creyente, en los creyentes, posibilita esta nueva experiencia de comunión en la que se consuma la salvación. No podemos pensar que Jesucristo lleve a cabo esa transformación personal a través del bautismo, de la Eucaristía, a través del Evangelio que leemos, a través de la gracia del Espíritu que nos acerca al Señor, y ahí está nuestra salvación. Esa transformación personal nos capacita para una nueva unión, una nueva fraternidad en la cual se consuma la salvación. No hay salvación sin comunión. Por eso decimos, en la comunión está lo que salva. Porque a ella ya hemos de hecho llegado gracias a la profunda capacitación para esa unidad profunda que lleva a cabo en nosotros el Espíritu del resucitado. De hecho, no vamos a hacerlo, ¿no? Pero podríamos observar, repasando el Evangelio, cómo en toda la obra salvadora de Jesús, en todo el proyecto mesiánico del Nazareno, está presente a toda hora
este propósito de unidad, de reintegración, de reconciliación con Dios, de los hombres entre sí. Para empezar, por el primer paso y el paso decisivo de Jesús en su proyecto mesiánico, que fue reunir al Israel disperso, lo que los biblistas llaman la convocatoria del Israel escatológico. Reunir al Israel disperso, unificar de nuevo al pueblo de Dios y entregar el reino. Ahí, o de ahí, arrancó el proyecto mesiánico del Cristo. Y a partir de esa reunión final, convocatoria escatológica para la gracia última del reino, toda la obra de Jesús está justamente en este intento de generar la unión definitiva en la cual se consuma la salvación, el amor de Dios. Sin embargo, quiero hacer un paréntesis que me parece que puede tener su valor. Pues hoy, en las sociedades occidentales, muchos habremos observado seguramente este fenómeno, pues se percibe un profundo individualismo. Yo creo que esto es un factor que está obrando negativamente en el acceso a la experiencia, por lo menos del Dios cristiano, y por supuesto a una recta realización de la dimensión comunitaria de la fe. Esto se percibe fácilmente, ¿no? En un país como España, además con todas las resacas diversas de la crisis económica, pues se percibe con alguna facilidad una experiencia de desencanto, de incertidumbre, de desconfianza ante el sistema social, ante las instituciones, ante las comunidades, incluso ante la misma relación personal, también por razón de la frialdad o de la agresividad del sistema social, de las instituciones. Todo esto propicia una huida y una reclusión del hombre en su propio yo. Lo que analistas y observadores describen como una valoración grande de lo psicológico, pero entendido como el sí mismo, el self inglés, el sí mismo. Es decir, una retirada a la propia interioridad, porque lo que hay por fuera es tan poco grato, es tan poco creíble. Y entonces, ahora se descubre que es que en realidad en el propio interior está lo que salva. Como hay una frase por ahí que circula, yo la he oído a gente en estos términos, frase que dice: lo que haya de divino está en el interior del hombre. Lo que haya de divino, lo que pueda haber de sagrado, eso está en el interior del hombre. Por tanto, volvamos al interior. El exterior es muy poco apetecible, es muy poco creíble, es más bien hostil, con frecuencia. Volvamos al interior, donde hay algo de trascendente, hay algo de divino, si de divino se puede hablar, algún valor superior cuyo reencuentro nos ha de salvar. Por tanto, este reconocimiento que viene motivado pues por muchos factores que no vamos a contar. Este cierto reencuentro, una nueva revalorización de la propia psique, el propio psiquismo, donde habita un fuerte potencial espiritual con efectos verdaderamente terapéuticos, sanadores, que hay que reencontrar, ¿no? De tal manera que, como digo, pues la salvación se convierte en un asunto privado que compete al individuo, un reencuentro consigo mismo, una reintegración del propio yo. De tal modo que el otro y la comunidad, mucho más las instituciones, mucho más el sistema social,
el otro y la comunidad son bastante innecesarios. Claro, con estas estrategias, con estas sensibilidades o mentalidades, pues se recorta mucho, ¿no? Se recorta mucho la relacionalidad humana y se atrofia bastante el empeño ético ante los demás. Ese autotrascendimiento hacia adentro, ese trascenderse uno a sí mismo pero hacia adentro, pues está bloqueando el paso al Dios de la tradición bíblica y a la comunidad de fe, que no son tan apreciados, ¿no? Quiero hacer una pequeña corrección, mínima mención de lo que es la tradición agustiniana de la interioridad. El asunto es que el cristianismo valora normalmente la interioridad, y entre la gran tradición de la interioridad cristiana, pues probablemente sea San Agustín justamente el pensador, el maestro del espíritu, pues probablemente más destacado. Y por tanto, pues estamos en grado y casi en obligación de reconocer que aquí hay algo de verdad, ¿eh? Cuando San Agustín dice, por ejemplo, no vayas fuera de ti mismo, no vayas fuera, vuelve a ti mismo, en tu interior habita la verdad. Hombre, pues no está tan lejos esto que mínimamente acabo de describir yo, ¿no? No vayas fuera, vuelve a ti mismo, en tu interior habita la verdad. Quiero decir con esto que esto no es absolutamente falso, no es radicalmente erróneo, ¿no? Y que, por ejemplo, con la fuerte tradición de interioridad agustiniana, pues tiene sus contactos, ¿no? Lo que pasa es que para San Agustín la interioridad es un camino, no es el único camino, y en todo caso, a medida que se radicaliza esa interioridad, el hombre está llamado a trascenderse hacia Dios. Porque ese famoso texto que acabo de citar, tiene una continuación que dice: y si te ves mutable, y si entrando en ti te ves mutable, entonces trasciéndete hacia lo inmutable. De hecho, cuánto hemos dicho, ¿no? Aquí en Agujaris hablamos de la interioridad agustiniana, ¿no? Cuántas veces hemos dicho que la interioridad, si se queda aislada, deviene, por tanto, degenera en interiorismo, y el interiorismo, como todo ismo, al final lleva al hombre al desvarío. O sea, es absolutamente indispensable en el recto desarrollo del propio yo la confrontación con el exterior, ¿no? Hace falta toparse con lo ajeno, hace falta la alteridad para llegar a conocer el propio yo. En las manos del otro y en los ojos del otro y en la palabra del otro está la clave de mi yo. Por tanto, la interioridad es un camino, pero no puede ser nunca el único camino. Y si desde la espiritualidad cristiana de la interioridad no nos escandalizamos ni vemos absolutamente errado todo este volver al propio yo, sí nos parece que es excesivo en la medida en que se trate de renunciar a otros caminos, porque el yo solo, al final, esta mera interioridad, esta radical y exclusiva interiorización puede conducir, pues eso, a cortar fuentes de energía necesarias en el desarrollo del propio yo, que necesariamente han de venir del exterior. Pero bueno, hoy lo que vemos es esta psicologización aguda, poner confianza únicamente en esa chispa de verdad que habita en el propio yo. De aquí también la importante valoración, ¿no?, de las místicas orientales, del budismo y demás, que mucha gente en esta sociedad pues tiene y cultiva, ¿no? Bueno, lo cierto es que entonces, si se trata de esta profunda psicologización de la vida, pues entonces ciertamente fenómenos como la comunión cristiana son poco apreciados. El asunto es que seguramente este radical interiorismo, como digo, sea falso y por tanto pernicioso.
Porque las cosas que no son verdaderas, donde no está la verdad, ahí el hombre naufraga al final, ¿no? O sea, si este es un camino errado, va a hacer daño, va a propiciar una grave atrofia de lo humano, va a provocar muchos conflictos, va a provocar al final eso, que se desequen canales de vida que necesariamente le tienen que llegar al yo desde la historia, desde la tradición, desde nosotros y desde la comunidad, ¿no? Por tanto, pues frente a esta profunda psicologización de la vida, pues la fe cristiana sostiene que en la comunión, como digo, está lo que salva. La comunión, que es gracia, es camino o es medio necesario de salvación, ¿no? Por tanto, nos parece que hay que seguir hablando de la necesidad del otro, de la comunidad, sin la cual no va a haber nunca una recta realización del propio yo. La salvación, por tanto, podemos decir, la salvación que consiste en el paso de la soledad a la comunión, la superación del conflicto, la superación de la división, en el encuentro creativo y comprometido con el yo, con los otros, con la comunidad, ahí florece y ahí da frutos la persona humana. Yo creo que esta es la ley más verdadera de lo humano, ¿no?, que debe guiar su mejor desarrollo. Sin la alteridad no crece el individuo humano. No hay posibilidad de recto cultivo del propio yo sin la alteridad, sin los otros. Si miramos hacia atrás, ratificaremos una vez más que lo más importante nos ha sido dado. Desde el hecho radical y constitutivo para siempre de que la vida se recibe. Si nosotros no somos, nunca hemos sido nada. Los otros nos han constituido. Lo más importante solo se puede recibir. Sin nosotros no hay yo que valga. No hay, por tanto, posibilidad real de edificar el yo personal si no es en un intercambio permanente con la realidad exterior y especialmente dentro de ella con los demás. Bueno, en el cristianismo esta unidad, esta comunión se vive en la Iglesia. La Iglesia, en la tradición cristiana, es esta comunión de gracia y de salvación. La fe cristiana es comunitaria y la comunidad creyente es la Iglesia. Cada comunidad eclesial es un espacio de comunión, debe ser un espacio de gracia, de comunión y de salvación. Sin la Iglesia no es posible el cristianismo. Sin la Iglesia no se experimentará la salvación cristiana, porque en la fraternidad está la salvación. Sin la Iglesia no hay experiencia real de la salvación cristiana, porque en la fraternidad eclesial está la salvación. Por deficiente que sea la Iglesia, sin ella no hay modo verdadero de vivir el Evangelio, como bien sabemos todos ya, ¿no? No hay modo real de encontrarse y vivir una relación con Jesucristo que en su natural desarrollo pronto lleva hacia los demás. No es posible tampoco vivir el Abba de Jesús, el Padre, que solo es Padre cuando a mi lado están los hombres a quienes considero hermanos. Esta es una pequeña experiencia que podemos hacer, ¿no? Cuando recemos el Padre Nuestro, digamos, Padre Nuestro, miremos por un momento alrededor para ver a los demás que están ahí
a mi lado y que me permite llamar a Dios Padre nuestro. Porque la oración de Jesús no dice Padre mío, dice Padre nuestro. Esto cuántas veces se ha dicho, ¿no? Es una oración, por tanto, el Padre nuestro para rezar en plural, para rezar en la fraternidad de los hijos del mismo Padre. Por tanto, pues es que sin Iglesia no se conoce el Evangelio, no se interpreta el Evangelio adecuadamente, no es posible la relación profunda con Jesucristo y no es posible presentarse ante la Abad de Jesús, ante el Padre. Seguramente nadie sea en la Iglesia tan consciente de sus deficiencias como quien pertenece a ella, desde un cierto compromiso, ¿no? Dentro del cual en la Iglesia habrá tenido que padecer seguramente más de una vez esas deficiencias de la Iglesia, que le habrán causado seguramente más de un dolor. Y a poco consciente también que se sea, esa misma persona, ese mismo cristiano, también podrá reconocer que más de una vez le han tenido que aguantar a él en la misma Iglesia, en la misma comunidad eclesial de pertenencia, ¿no? Por eso los cristianos decimos que la Iglesia no es perfecta, es necesaria. Y la Iglesia nos plantea una cuestión, un aprendizaje muy importante en la vida, en la vida humana, y es aprender a querer lo imperfecto. Que esto cuesta, aprender a amar lo imperfecto. Ese aprendizaje fundamental en la vida. Sin el cual el matrimonio y los amigos y los hijos y la adecuada relación con los padres no prospera debidamente, ese aprendizaje fundamental, esa humildad de querer amar y seguir queriendo amar y ser fiel a lo imperfecto, lo enseña mucho el cristianismo, la pertenencia a la Iglesia, hasta ser solidarios con la Iglesia en su pecado, hasta ser solidarios con la Iglesia cuando la Iglesia tiene lugar hasta lo delictivo. Pues bueno, en esta Iglesia, con sus múltiples imperfecciones, se realiza la fraternidad cristiana. Es exactamente la institución de la fraternidad cristiana en la cual decimos nosotros está lo que salva. La Iglesia es la comunidad del Señor Jesús, congregada en torno a Él por el Espíritu que nos va sumando al Cristo cabeza, nos va agregando a este cuerpo. El Espíritu nos da un lugar, nos conecta vitalmente al cuerpo del Señor y así nos conecta a los demás miembros, el Espíritu, y esto según la voluntad del Padre, ¿no? De tal manera que así se va generando este cuerpo de fraternidades bajo el amor del Abba, en torno al Hijo, que es el Salvador, y por la fuerza del Espíritu. Esta comunión cristiana está llamada a ser un signo eficaz de salvación para el mundo. Un signo eficaz de salvación para el mundo. Un instrumento de unidad entre los hombres, ¿no? Lo cual, naturalmente, será cierto en la medida en la que los cristianos vivan entre ellos una forma de comunión fraterna, tan llamativa, tan atractiva, como para que en efecto logre llevar a esa misma comunión cristiana, y entonces efectivamente esa comunión es sacramental porque tiene eficacia, es un signo eficiente, es un sacramento de salvación. O bien, también, claro, tenemos que ser conscientes de una cosa, o sea, el mundo y la Iglesia existirán hasta el final del tiempo en una cierta alteridad, ¿no? Esto tenemos que ser conscientes, ¿no? O sea, nunca el mundo pasará entero en la Iglesia. El mundo y la Iglesia vivirán en esa cierta dualidad, en una alteridad tensa hasta el final de los tiempos.
nunca, repito, el mundo pasará en bloque a la Iglesia. Por tanto, pues si la Iglesia ofrece este espacio de comunión liberadora, de fraternidad, que salva, y la ofrece llamando a ella, ¿no? Suscitando, queriendo convocar a ella, suscitando un movimiento de adhesión a ella, y ahí se realiza esta condición sacramental de la Iglesia, que es signo de salvación. ¿Cómo una Iglesia es signo de salvación? En cuanto que logra atraer a ella y ofrecer, por tanto, en esa comunión a otros lo que salva. Bueno, ese es un camino, pero no puede ser el único. ¿Por qué? Porque no toda la historia, no el mundo entero va a pasar a formar la Iglesia. No se convertirá nunca el mundo entero a la Iglesia de Jesucristo. Por tanto, para esa otra humanidad que siempre será paralela a la Iglesia, para el mundo que no se incorporará nunca al cuerpo de Cristo, la Iglesia también tiene que ser signo de salvación. Entonces lo será en cuanto, como de hecho siempre hace la Iglesia, por lo menos en los últimos tiempos, en cuanto que convoca a la concordia, a la reconciliación, cuando lucha a favor de la paz, en contra de la guerra, en favor de los derechos humanos. Entonces la Iglesia, al mundo que nunca se incorporará a la comunión cristiana, de este modo también debe actuar como este signo de comunión. Hay un famosísimo enunciado en la enseñanza del Concilio Vaticano I, que habréis oído al comienzo de la Constitución del Vaticano II, que dijo el primero. Es que yo trabajo mucho con el Vaticano I. Bueno, no, el Vaticano II. Bueno, en la Constitución conciliar del Vaticano II sobre la Iglesia, Lumen Gentium, hay un enunciado muy famoso, ¿no?, que dice: la Iglesia es en Cristo como un sacramento de salvación en cuanto significa la unión de los hombres con Dios y la unión de los hombres entre sí. Bueno, yo me quiero remitir brevemente a esta segunda parte del enunciado famoso de Lumen Gentium 1. La Iglesia es en Cristo, en cuanto radicada en Cristo, y por gracia de Cristo, y recibiendo esa capacidad de Cristo, in Cristo. El texto latino, que es muy fuerte, dice in Cristo, en cuanto radicada en Cristo, en cuanto plantada en Cristo, por gracia de Cristo, la Iglesia es como un sacramento, es una expresión un poco analógica, ¿no?, como un sacramento, dejo lo de Dios, de la unión de los hombres entre sí. Pues esto es exactamente lo que estamos comentando, ¿no? La Iglesia, en virtud de su unión interna, tendría que ser, a veces lo es, tendría que ser esto, como un sacramento, o sea, como un signo poderoso que fuera capaz de instaurar unidad entre los hombres, de este doble modo, ¿no?, atrayéndolos a la comunión eclesial y a los que nunca vendrán, al mundo que hasta el final de los tiempos será paralelo a la Iglesia, convocándole a la negociación, al respeto a los derechos humanos, a la paz, no a la guerra, no más guerra, como dijo Pablo VI, casi gritando en la ONU aquel año, nunca más la guerra. Bueno, pues de esta manera la Iglesia puede ser, en cuanto así viva, ¿no?, en cuanto así actúe, como un signo de salvación, como un signo eficaz de la unión, no, el texto dice de la unidad, como un signo eficaz de la unidad de los hombres entre sí. Por eso, como en pocos, creo yo, como en pocos tiempos en la historia del cristianismo, la Iglesia de nuestro tiempo es consciente justamente de esta misión de unificación, de reunificación, de ser un signo, que tiene que ser un signo efectivo, un signo creíble, un signo persuasivo de unidad, de reconciliación, de comunión. Así en nuestro tiempo florece toda una amplia espiritualidad de la comunión, movimientos eclesiales que algunos conoceréis, que justamente buscan esto, el logro de la comunión, carismas en la vida religiosa
que hablan de la unidad, de la reconciliación, misioneras de la unidad, etcétera, etcétera. Creo que pocas veces en la historia del cristianismo la Iglesia ha sido tan consciente de esa misión suya, sagrada misión de edificar la comunión y la unidad entre los hombres, ¿no? Por eso el cultivo más explícito e intenso de una espiritualidad de comunión pues se perfila con un objetivo inmediato, ¿no? Hay un texto muy interesante de la exhortación apostólica Novo Milenio Ineunte que publicaba Juan Pablo II exactamente el día de Reyes, el día de la Epifanía, la fiesta de la Epifanía del año 2001, apenas iniciado el nuevo milenio. El Papa ha publicado ese texto que es muy bonito, lo leéis con mucho gusto. El título latino de estos documentos, como sabéis, siempre es latino, Novo Milenio Ineunte, el nuevo milenio que estamos comenzando, en el cual Juan Pablo II señalaba esto, ¿no?, como un gran objetivo de la Iglesia al comenzar el siglo XXI, esta espiritualidad de la comunión, ¿no? Decía Juan Pablo II, si hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión, si hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión es el gran desafío del tercer milenio para ser fieles a Dios y para responder a las esperanzas de este mundo, este programa entonces significa promover verdaderamente una espiritualidad de comunión que sea principio educativo allí donde se plasma el hombre y el cristiano. Una espiritualidad de comunión que sea, esto dice el Papa, principio educativo, ¿no? Allí donde se plasma, allí donde se da forma, donde se configura al hombre y al cristiano. Bueno, quiero hacer una referencia al modelo de la comunión interna dentro de la propia Iglesia, pues que aparece perfectamente dado en la descripción normativa de la primera comunidad cristiana de Jerusalén. Por tanto, veamos ahora, pongamos ahora la mirada en el dinamismo de la comunión dentro de la Iglesia, ¿no? Porque es una cosa clara, ¿no?, que si la Iglesia tiene que ser algo ante el mundo, lo va a ser en la medida que sea algo coherente y creíble en su propio interior, ¿no? Que por tanto esta condición de signo, de señal eficaz para el mundo, pues lo será de hecho en la medida en que en su propio interior las comunidades cristianas vivan este misterio convincente, atractivo y verdaderamente salvífico de comunión, ¿no? Y entonces el paradigma concreto de eso en lo que consiste esta comunidad cristiana, o la comunión cristiana dentro de la Iglesia, pues está dado en esas descripciones normativas de la comunidad de Jerusalén que todos habréis manejado muchas veces y que quiero comentar brevemente porque es que siempre es el sitio al que hay que volvernos. En concreto, bueno, sabéis que hay dos descripciones, que son la final del capítulo 2 y el capítulo 4 del mismo libro de los Hechos de los Apóstoles. Me quiero remitir brevemente a la que es un poco más amplia, que es la de Hechos 2. El padre Congar, gran teólogo católico del siglo XX, probablemente el mejor especialista en la Iglesia, dominico francés, decía que el mismo orden en el que se citan estos elementos ya constituye por sí solo una enseñanza. Por lo tanto, es muy importante ver en qué orden se citan estos elementos constitutivos de la comunión cristiana tal como se querían vivir en la comunidad madre de Jerusalén. Es importante también reparar en esto, ¿no?, que la unidad eclesial presenta estas cuatro dimensiones. Y que esa unidad eclesial, por tanto, está en la adecuada conjunción de las cuatro, ¿verdad?
Por tanto, ninguno de estos elementos se puede aislar o se puede pretender cultivarlo aisladamente, porque entonces no hay unidad. Esto es un proyecto, como decíamos ayer, esto es una conjunción de elementos y no se pueden separar, porque entonces la mesa se cae. Esto tiene 4 patas y no podemos quitarle ninguna, porque entonces la comunión se destartara. Son elementos de un único misterio. Y el primero, la unidad en la fe, mediante la aceptación. Lo leo brevemente. Primero, la unidad en la fe. La unidad, en primer lugar, es unidad en la creencia. Unidad en la fe suscitada por la común aceptación de la palabra de los apóstoles. El texto dice: se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles. Primer elemento citado. Todos acudían a la misma palabra, que es la predicación apostólica, que es el elemento primero que congrega y que funda la unidad entre todos. Segundo, la fraternidad concreta en las relaciones humanas. Todos los creyentes estaban de acuerdo en todo. Todos los creyentes estaban de acuerdo en todo y tenían todo en común. Esto es la fraternidad concreta que viven los creyentes en sus relaciones humanas. Después, la fraternidad concreta que viven los fieles en su relación. Tercero, la fracción del pan. Esto es la cena del Señor, celebrada comunitariamente, entonces, como sabemos, por las casas. Eucaristía o iglesia doméstica. La fracción del pan, la cena del Señor y por último la oración común. En el primer versículo, bueno, el texto completo es Hechos 2, 42 a 47, pero el primer versículo lo da todo. El primer versículo cita los 4 elementos que después los versículos siguientes hasta el 47 va comentando, ¿no? Pero el primer versículo es el flash, donde da telegráficamente todos los 4 elementos, y por esto dice, leo el 42, ¿no? Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión. En griego es tekoinonía y hace referencia a estas relaciones humanas. En la comunión es en las relaciones humanas, en la unidad afectiva, en una convivencia fraterna. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, la palabra, el testimonio sobre Jesucristo, el kérigma congrega. Después, en la comunión tekoinonía, las relaciones humanas, en la fracción del pan es la Eucaristía, y en las oraciones. A partir de ahí el texto va comentando estos elementos, ¿no? Bueno, por tanto, unidad en la fe, unidad en la vida, unidad en el culto, unidad en la oración. Ese es el paradigma y este es el objetivo de la comunión cristiana. Hay que observar que el texto lucano, aunque es relativamente breve, quiero señalar esto, ¿no? Hace una explicitación amplia, de relativa amplitud, a propósito de los aspectos humanos, que se han citado en segundo lugar, los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Bueno, pues sabéis que hay una segunda descripción en el capítulo 4, que es un poquito distinta, es paralela pero bastante distinta. Bueno, pues en esa segunda descripción, este elemento de la condivisión de bienes todavía se acentúa más, ¿no? La multitud de los creyentes no tenían sino un solo corazón y una sola alma, lo tenían todo en común, cada uno vendía sus posesiones, ponía el precio al pie de los apóstoles, se repartía fraternamente, etcétera, etcétera. Bien, hay una observación muy creíble entre los biblistas, según la cual esta descripción es un poco idealizada. Cosa muy probable porque después de la segunda descripción de Hechos 4, pues
inmediatamente después, casi después, al comenzar el capítulo 5, nos cuentan un problema bastante grave que hubo en esta comunidad ideal de Jerusalén. O sea, la comunidad de Jerusalén no faltaban episodios y problemas también bastante graves, como el que inmediatamente, al comienzo del capítulo 5, se nos cuenta a propósito del fraude de Ananías y Sáfira, que conoceréis, ¿no? Por tanto, es muy creíble, en efecto, que esta descripción pues idealice un poco lo que era la realidad concreta de Jerusalén. Esto, sin embargo, hay que decir, esta posible idealización, pues no constituye la menor objeción sobre el carácter normativo que se describe, de lo que se describe. Por el contrario, yo creo que más bien por el contrario, una posible idealización simplemente tiene lugar porque lo que se señala es lo ideal, y por eso se idealiza. No se idealizan cosas secundarias de escaso valor, elementos prescindibles. Si se enfatiza esto tanto hasta idealizarlo, es porque esto es la verdad. Por tanto, esa idealización puede significar, seguramente, que Jerusalén no se vivía con tanta perfección. Pero la objetividad y la normatividad de estos elementos, precisamente al ser idealizados, quedan absolutamente patentes, ¿no? En definitiva, porque hay muchos otros textos del Nuevo Testamento que abundan en lo mismo, de otra manera, ¿no? Y no vamos a entrar en muchas consideraciones más, solo quiero referirme a un par de cositas brevemente. Lo cierto es, para la Iglesia del Nuevo Testamento, la fe común, nacida de la predicación apostólica del querigma de la palabra, la fe común, nutrida por la oración, sellada por la comunión eucarística, concluye en una fraternidad viva que llega a la comunidad de bienes, incluso materiales. No es extraño que la fraternidad sea, en algunos lugares del Nuevo Testamento, justamente el nombre con el que se designa a la Iglesia. Por ejemplo, en 1 de Pedro 2:17 y en la 1 de Pedro 5:9, cuando se habla de la Iglesia, se habla de la fraternidad. O bien, que la tercera carta de Juan denomine a los miembros de la comunidad cristiana amigos. 1 de Juan 15. Esta es la comunión que salva. La gracia de la comunión salvadora, que ha de ser para el mundo el signo de la verdadera fraternidad humana. Es claro, ¿no?, que el sujeto propio de esta misión sacramental, ser signo eficaz, signo que convenza, signo que atraiga, signo que llame hasta integrarse personalmente en esta comunión salvífica, bueno, pues el sujeto propio de esta misión es la comunidad. El sujeto de atribución de todo esto es la comunidad cristiana, en la que se vive un tipo de unidad que entonces se puede testimoniar en este sentido y por tanto tener esta eficacia sacramental, ser signo eficaz, signo operativo en el mundo, ¿no? Por tanto, ya voy acabando, es imprescindible hoy esto que Juan Pablo II llamaba esta espiritualidad de la comunión dentro de la propia Iglesia, ¿no? Es indispensable hoy un florecimiento poderoso de realidades, de fenómenos de comunión en la Iglesia, de la suficiente consistencia y capacidad de convicción para convocar a los hombres a esta comunión o a la reconciliación entre sí bajo el ejemplo de la fraternidad de los creyentes en Jesucristo. Esto es misión de cada iglesia local, de cada parroquia, de cada comunidad en el seno de la parroquia. Hoy, desde hace tiempo, ¿no?, entendemos y explicamos la parroquia como comunidad de comunidades, o como dice Florestán, comunión de comunidades. Bueno, pues es indispensable que esto, en todas las escalas
de la Iglesia pues tenga este florecimiento, ¿no? Como signo preclaro, convincente, atractivo, de unidad y de reconciliación, ¿no? Por tanto, esto que es misión de cada iglesia, cada parroquia, iglesia local, comunidad concreta, esto se convierte también necesariamente en un compromiso de cada cristiano. Cada cristiano está llamado a pertenecer a esta comunión viva. Está llamado a pertenecer y a promover en su medio eclesial esta comunión viva. Primero, en beneficio propio, para su salvación. Y luego, pues para alimentar esa comunión, de modo que florezca ante el mundo como este signo atractivo, persuasivo, en la verdad y en la caridad, de la gracia que salva. Esto tampoco excluye la posibilidad y el deber de que cada creyente actúe personalmente, individualmente, en su medio humano, pues como un signo de reconciliación, ¿verdad? No echar leña al fuego, no agrandar las divisiones, no radicalizar los enfrentamientos, crear concordia, reconciliación, respeto, prudencia al valorar, ser un signo afable. Eso también es obligación de cada creyente en su medio humano correspondiente. Pero además, como digo, pues pasar a esa pertenencia viva, a un fenómeno cristiano de comunión, primero, repito, a beneficio propio, y también pues para alimentar esas realidades, fenómenos, células eclesiales de comunión que efectivamente anuncien en el mundo que ahí está la gracia que salva. Bueno, acabo ya. Harris, en este asunto central de la comunión cristiana, pues es poco más que una llamada a que así se cultive, ¿no? Y que se cultive en gran medida fuera de estos encuentros, que se cultive fuera de aquí esta comunión de los creyentes. Como hemos dicho y todos sabéis, Harris no es un movimiento organizado. Aquí no se puede hacer más que una experiencia puntual. Ojalá sea alentadora, ¿no? Aquí podemos vivir poquitas veces al año un encuentro grato, agradable, verdadera fraternidad. Podemos rezar, podemos comunicarnos, algunas hasta bailan bien. Pero esto es una ocasión muy puntual, ojalá que sea alentadora, ¿no? Pero Harris no es una plataforma suficiente como para desarrollar en ella este fenómeno de comunión. Yo recuerdo que al final de una Eucaristía hace varios años en Becerril dijimos al final: y ahora os devolvemos a vuestras comunidades de pertenencia. Ojalá lo aquí vivido os venga bien. Bueno, pues a este respecto es la modesta pretensión de Harris. Os animamos a buscar y a construir esa comunidad en vuestra parroquia, en un movimiento más organizado, en el grupo de oración al que podáis pertenecer, en el catecumenado, en el grupo de catequistas. Ojalá, como digo, que la pequeña experiencia de fraternidad viva, vivida aquí, de vez en cuando os anime, os motive a crear en el ámbito de pertenencia eclesial propio ese tejido poderoso de fraternidad viva. Sí es cierto que nos gustaría ser o seguir siendo un pequeño ámbito, aunque sea puntual, de comunión, un pequeño ámbito de fraternidad cristiana, abierto, al que siempre podáis volver, aunque Harris no sea el espacio formal y más propio de la comunión cristiana de nadie, si en algún momento aquí todos nos reencontramos o nos encontramos fraternamente
y en esa misma fraternidad, por puntual que sea, se ratifica el compromiso de todos, daremos gracias a Dios. Bueno, pues ya. Bueno, ahora, como siempre, tenemos un ratito de reflexión personal hasta las 11, ¿no? Bueno, vamos bien de tiempo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver. Yo quería deciros que, en parte también por culpa mía, pues en el diálogo abierto de ayer, pues no tomamos en consideración, como podíamos haber hecho, quizás debimos haber hecho, pues los puntos de reflexión que en las 3 charlas del día se habían ido dando, ¿no? Bueno, quiero decir con esto 2 cosas. Primera, que yo voy a dar 2 breves puntos de reflexión personal ahora mismo, a propósito de esta 4ª charla, y que luego, en el diálogo conclusivo de las 11:30, de 1 hora, pues si lo veis oportuno, si os parece que es interesante, volvemos a los puntos que sugerimos ayer, al término de cada charla, y comentamos algo, si os parece, ¿no? Comentamos, que no queden ahí, que no los hayamos dado en vano, y que no hayáis hecho quizá una reflexión en torno a ellos también en vano. Por tanto, en ese diálogo conclusivo de 11:30 a 12:30, pues si os parece, volvemos un poco a esos puntos, a cualquiera de ellos, de las 4 charlas del encuentro, ¿no? Bueno, los que yo propongo ahora mismo son muy sencillos. Primero, ¿qué experiencia tenemos de que realmente, qué experiencia personal tenemos realmente de que en la comunión está la gracia que nos salva? Y segunda pregunta, segundo punto, primero, repito, ¿qué experiencia personal tenemos de que efectivamente en la comunión cristiana está la gracia que nos salva? Y la segunda pregunta, el segundo punto, repito el primero está claro, ¿no? Segundo, ¿cuál es en nuestro entorno eclesial la realidad concreta de espacios de comunión? ¿Y cuál puede ser el compromiso personal? En nuestro entorno eclesial, que se hace en la iglesia local, en la parroquia, en fin, en nuestro entorno eclesial, al que pertenecemos más o menos, ¿cuál es la realidad